Me encontraba explorando un pequeño pueblo escondido entre montañas, buscando un poco de silencio, lejos del ruido, del estrés. Caminé sin rumbo, siguiendo un sendero de tierra que se perdía entre los campos. El celular no tenía señal, y por primera vez en mucho tiempo, no me importó. El sol caía suave sobre los árboles, y el aire olía a tierra mojada. Y fue allí, en medio de la nada, que apareció ella. Estaba sentada bajo la sombra de un viejo árbol torcido, vestía con ropa sencilla, un sombrero de paja y un delantal. Y a su lado, una gallina blanca, como si cuidara de ella. ¿Estás perdido, hijo?, me dijo, con una voz suave. No sabía que ese encuentro cambiaría por completo mi forma de ver la vida. Me invitó a tomar un té. Acepté sin pensarlo demasiado. Había algo en su voz, en su forma de mirar, que transmitía una paz difícil de encontrar hoy en día. Mientras caminábamos, Aurora, la gallina, nos seguía con pasos pequeños y confiados. Su casa estaba al final de un camino de tierra, rodeada de árboles torcidos por el viento y el tiempo. Era una construcción humilde, de madera gastada y techo de zinc que crujía con cada ráfaga de brisa. Pero lo que más me llamó la atención fueron los detalles. Latas viejas convertidas en macetas, flores de colores vivos brotando entre las grietas del suelo, una silla mecedora con cojines remendados y ropa tendida. Entramos. No había lujos. Ni muebles nuevos, ni electrodomésticos modernos, ni pantallas que robaran atención. Pero lo que sí había, era una calma difícil de explicar. Una sensación de hogar, aunque no fuera el mío. Ella se movía con lentitud, pero con una precisión amorosa que revelaba años de costumbre. Tomó un puñado de hojas de menta que había secado al sol y las colocó en una vieja olla de aluminio. Mientras el agua hervía, sacó de una cesta un trozo de pan endurecido, lo partió con las manos y me lo ofreció como si se tratara del más fino manjar. Es lo que hay hoy, dijo con una sonrisa limpia, sin vergüenza, sin disculpas. Pero si uno lo toma con gratitud, sabe mejor. Me senté en una silla baja, de madera descascarada. Ella se acomodó frente a mí, con la gallina a sus pies, y me miró como si yo no fuera un extraño, sino alguien que llevaba mucho tiempo perdido, y por fin había regresado. Todo lo que tengo me basta, dijo mirando alrededor con ternura. Y más aún, me sobra. No lo dijo con resignación. Lo dijo con certeza. Como quien ya entendió que la abundancia no está en la cantidad, sino en el uso amoroso de lo simple. En la gratitud por lo cotidiano. Y en ese momento, mientras sorbía aquel té con sabor a campo, comprendí que no era la casa la que era humilde. Era el corazón de ella el que era inmenso. Después del té, nos quedamos en silencio un rato. De esos silencios que no incomodan, al contrario, abrazan. El viento entraba por la ventana abierta, moviendo las cortinas deshilachadas que parecían flotar en cámara lenta. Y allí, entre ese instante suspendido, la gallina se subió al regazo de la anciana como si fuera lo más normal del mundo. Se llama Aurora, me dijo acariciándola con una ternura que solo los que han perdido mucho y aún así siguen amando, saben dar. Llegó una mañana, hace unos años, solita, caminando por el camino, como si supiera que este era su hogar. Al principio pensé que solo venía por comida, pero, no. Se quedó. Y desde entonces, no me deja. Ni yo a ella. Aurora no vivía en un corral. Dormía dentro de la casa, en una caja con trapos, justo al lado de su cama. Entraba y salía libremente, picoteaba entre las flores, se echaba al sol en su regazo. Ella me da huevos, y yo le doy compañía. Con la voz entre pausas, me contó su historia. Su esposo había muerto hacía 18 años. Éramos felices, a nuestra manera, dijo con una pequeña sonrisa melancólica. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Mi esposo y yo trabajábamos la tierra, criábamos a nuestros hijos, compartíamos el pan y las risas. Hizo una pausa, bajó la mirada y acarició a Aurora, que dormía a sus pies. Un día, él se fue. No al pueblo ni a la ciudad, se fue de verdad. El corazón le falló, y el mío también por un tiempo. Han pasado 18 años desde entonces, me dijo. 18 años de ver cómo la vida seguía sin él. 18 años de silencio en la mesa. Los hijos, continuó, uno a uno fueron yéndose también. Mamá, hay más oportunidades en la ciudad, decían. Y claro, uno no les puede cortar las alas, pero a veces se van tan lejos, que hasta se olvidan de cómo volver.
Me sorprendió no encontrar enojo en sus palabras. No había rencor, ni reproches. Solo una aceptación serena. El que ama, no retiene. Y el que entiende, no se amarga, dijo con firmeza, como si esa frase hubiera sido su escudo durante años. Perdió mucho, sí. Perdió a su compañero, la risa de sus hijos en casa, el bullicio de las mañanas, las voces que hacían eco entre esas paredes de madera. Pero en vez de hundirse en la nostalgia, eligió quedarse con lo que aún tenía. Su jardín, que florecía cada primavera. Su gallina, su fe, y su gratitud, que la mantenía viva desde dentro. Cuando uno pierde lo que más ama, me dijo al final, tiene dos opciones, quedarse mirando la herida, o empezar a regar lo que aún tiene en las manos. Y fue ahí donde entendí que, a pesar de las pérdidas, aquella mujer no vivía en carencia. Vivía en gratitud. Esa tarde se convirtió en una clase sin pizarras, sin libros, sin discursos, pero llena de sabiduría. Ella no enseñaba con teoría, sino con actos cotidianos que escondían una profundidad que solo se entiende cuando uno desacelera. Me mostró cómo cortar las hojas de menta sin arrancarlas de golpe. Luego barrió el patio. Me ofreció otro huevo hervido, partido en dos, con un poco de sal gruesa encima. Nada más. Y sin embargo, era suficiente. Yo lo miraba, pensando en los restaurantes caros, en los platos rebuscados. Y sin embargo, ninguno me había hecho sentir lo que sentí en ese momento. Todo es un regalo, dijo con esa calma suya. El agua, el huevo, la sombra de este árbol, todo. Pero si no sabes verlo, vivirás buscando algo que ya tienes, en otros lados. Esa frase me golpeó el pecho. Porque yo lo tenía todo. Un buen trabajo, tecnología, ropa de marca, incluso vacaciones al año. Y aún así, sentía que siempre me faltaba algo. Siempre había una lista de deseos que crecía más rápido que mi capacidad de disfrutarlos. Y ahí estaba ella. Con tan poco en lo material. Pero con una sonrisa tan constante, tan serena, tan sincera. Que me hizo sentir pequeño. No por vergüenza. Sino por admiración. Porque ella no vivía esperando lo extraordinario. Vivía agradeciendo lo simple. Al día siguiente sabía que debía partir, que ese lugar no era mío, pero dejar esa casa me dolía como si dejara atrás una parte de mí que recién había conocido. Ella estaba ya despierta, como siempre. Había calentado agua, recogido algunas hojas frescas del jardín y preparado un poco de pan duro tostado al fuego. Nada había cambiado, y sin embargo, todo era distinto. Nos sentamos por última vez bajo el árbol torcido, con Aurora dormida a sus pies, y compartimos un desayuno sencillo, pero con el sabor del campo. Le agradecí, con palabras torpes que no podían abarcar lo que sentía. Por su hospitalidad, por sus historias, por su tiempo, y por ese silencio suyo que no incomodaba, sino que enseñaba. Ella solo me miró con ternura, como quien ya ha visto muchas despedidas y ha aprendido a soltarlas sin apego. Llévate esto, me dijo, abriendo un paño de cocina con flores bordadas a mano. Dentro, un huevo. Un simple huevo hervido, aún tibio. Lo envolvió en una servilleta limpia, con cuidado, como si fuera un tesoro. Es lo que tengo hoy, y quiero que lo tengas tú, agregó con una sonrisa serena. Tomé ese huevo con ambas manos. No podía hablar. Sentí un nudo en la garganta. Porque ese gesto, tan humilde, decía más que 1000 regalos caros. No era solo comida. Era un acto de amor. De desprendimiento. De generosidad verdadera. Ella no me dio lo que le sobraba. Me dio lo que tenía. Y eso, me quebró por dentro. Nos abrazamos. Un abrazo lento, apretado, lleno de gratitud y respeto. Aurora cacareó suave, como si también se despidiera. Caminé hacia el auto en silencio. El motor arrancó, conduje sin música, sin prisa. Salí de su casa con las manos casi vacías, pero el alma llena. Llenísima. Como si me hubiera llevado un pedazo de esa paz, de esa sabiduría, de esa forma de vivir que no necesita más que lo esencial. Y el huevo, aún envuelto, lo puse en el asiento del copiloto. Como si fuera algo frágil. Porque lo era. No por la cáscara, sino por lo que representaba. Un recordatorio de que dar, cuando tienes poco, es el acto más noble del alma humana. Los días pasaron. Volví a mi rutina.
A los correos, al tráfico, a las listas de pendientes que no se acaban nunca. A las noticias, a las redes que comparan, a la vida que corre y no espera. Pero algo era distinto. Empecé a mirar las cosas con otros ojos. El café de la mañana ya no era solo una bebida, era un regalo caliente entre las manos. El pan, aunque simple, ahora me recordaba el gesto de ella, partiéndolo con humildad. La lección que me dejó aquella anciana, era una sabiduría acumulada con años, pérdidas, silencios y amor. Me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que eres capaz de valorar. Y cada vez que el mundo me empuja a correr, a desear más, a sentirme insuficiente, pienso en ella. En su casa humilde, en su gallina blanca, en el huevo tibio envuelto en una servilleta y su taza de té. Si hoy te sientes vacío, si crees que te falta algo para ser feliz, detente. Mira a tu alrededor. Tal vez ya tienes todo lo que necesitas, pero no lo has visto. El calor de un abrazo. La belleza de una comida sencilla compartida con amor. La luz de una mañana tranquila. El privilegio de estar vivos. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal y deja un comentario. Me encontraba explorando